a mi espacio de Lágrima Dorada, que ya sabéis que es un espacio de entrevistas semanal, donde cada semana traigo a un invitado. Bueno, antes que nada, esto ya es de rigor. Saludos a México, a Argentina, a Colombia, a Puerto Rico, a Uruguay, a Chile. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y seguimiento. Y también, como no, a todo el resto de España, que seguís muy bien estas entrevistas. Bueno, el invitado que tengo hoy aquí, yo me imagino que la gran mayoría ya lo conocéis. Primero porque no es la primera vez que pasa por mi espacio. También por diálogos poéticos en el Café de la Ópera, que muchos habéis seguido la entrevista que le hice. Entonces no es un desconocido, ni mucho menos. Pero con Antonio, hablar con Antonio, dialogar con Antonio, yo creo que es abrir una enciclopedia y armarnos de cultura, de sabiduría, de sacarnos de dudas y claro, una entrevista es poco. Con lo cual yo le dije de vez en cuando, ves pasando, porque la gente también lo pide. Bueno, Antonio, te vamos a dar la bienvenida porque es un gustazo que estés hoy aquí otra vez conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien y además encantado de que me invites a tu espacio. Sé que tiene una gran proyección y por tanto te agradezco que te hagas eco de mi trabajo y que lo podamos compartir con todos tus seguidores. De hecho, ya sabes que una de mis ideas fundamentales es que nadie sabe tanto como todos juntos y por tanto el hecho de que interactuemos seguro que me permite que mis pensamientos queden potenciados por tus preguntas. Muy bien, Antonio. Yo no lo he dicho, lo repetiré, pero estoy segura que la gente sí lo sabe. Antonio Bolinches es escritor y licenciado en psicología. De la psicología y de la escritura es de lo que vamos a hablar. Pero antes que nada, Antonio, vamos a ver, San Jordi aún está calentito. Hace justo un mes que pasó, San Jordi es una diada muy popular aquí en la ciudad condal y en toda Cataluña, evidentemente. Me gustaría saber cómo lo viviste este San Jordi pasado, Antonio. A ver, para mí es un día en el que se sintetiza los dos ámbitos de mi actividad profesional y las dos actividades que más pueden contribuir a la felicidad del ser humano, porque como tú sabes, para Cataluña el día de San Jordi es es el día del libro, pero también el día del amor. La tradición es que los hombres regalaban a las mujeres una rosa y las mujeres regalaban a los hombres un libro. Todo eso ahora, como no es políticamente correcto, porque era un planteamiento sexista, pues ahora se supone que los hombres siguen regalando a las mujeres una rosa, pero además les regalan un libro y las mujeres siguen regalando un libro a los hombres, los que mantienen la tradición, que por fortuna en ese sentido no solo se ha mantenido, sino que se ha popularizado y ampliado en toda España y en toda Hispanoamérica, en algún sentido, y teniendo en cuenta que el 23 de abril es una fecha literaria de repercusión mundial, porque es el día que murió tanto Shakespeare como Cervantes. Por tanto, un día luctuoso para la historia de las letras, se ha convertido en un referente operativo para reivindicar el valor de la cultura y básicamente el valor de la literatura como fuente de aprendizaje y mejoramiento personal. Tienes mucha razón. Y con eso que has dicho, que estamos en una sociedad que hay que vigilar todo esto del sexo, del sexismo y todo, que cada cosa, estamos peligrosamente siempre a punto de resbalar en según qué decimos, qué hacemos o cómo pensamos. O sea que Sí, vamos, sí. un caos, un caos. Bueno, seguimos.
El pasado día 1 de abril, Antonio, en Alibri, librería, es una librería de Barcelona, tú conversaste con el autor del libro Los perversos narcisistas. Sí, ¿Cómo sabes? un colega francés Sí, exacto. que ha escrito un libro muy interesante, cuyo título refleja perfectamente la intención, ¿no? Nos alerta sobre determinados perfiles de personalidad que someten, subordinan a las personas que se relacionan con ellos. Es una actualización del mito de Narciso que ya planteó Freud en su momento y que de Beauchamp, que es el autor de Los perversos narcisistas, que es un psicoanalista francés, presentó en Alibri y a mí me encargaron que presentara al autor. Antonio, ¿cómo nos podemos librar o cómo debemos actuar en el caso de encontrarnos con uno de ellos? Pues lo mejor que podríamos hacer es alejarnos. El tema es que si nosotros estamos bajos de autoestima y el perverso narcisista tiene una cierta proyección y tiene un cierto prestigio y irradia una aparente seguridad, las personas tenemos el peligro de caer en una admiración vicaria que nos da una falsa seguridad. Me explicaré. Si tú eres famosa e importante y yo salgo contigo, que soy una persona desconocida, a mí me afirma el salir contigo. Pero claro, si tú eres una perversa narcisista, a la vez yo tendré que agradecerte que salgas conmigo. Y además tú constantemente me estarás diciendo, oye, qué suerte tienes de salir conmigo. O sea, con lo cual yo me subordinaré y seré alguien a través tuyo. Y eso es peligroso porque entonces podré aceptar tratos de subordinación e incluso vejatorios. Por tanto, lo que nos convendría a las personas es alejarnos de los narcisistas, pero sobre todo de los perversos narcisistas, los que utilizan esa aparente seguridad o notoriedad para subordinar a los demás. Mira, hay un aforismo mío que recojo en mi libro de aforismos ajenos, 1000 citas que invitan a pensar, del Guru Yustervá, que dice, hay personas que intentan ser altas cortando la cabeza a los demás. Vale. El perverso narcisista no es que corte la cabeza a los demás, pero no se la corta porque los tiene arrodillados. Y entonces, mientras tú estás subordinada al perverso narcisista, él recibe tu adoración, tu admiración y tu respeto, y eso le refuerza su narcisismo. Y por eso solo se mantiene este modelo de vinculación en el modelo de dominancia-sumisión. Pues ya lo saben, debemos alejarnos de cualquier perfil que sea tal y cual nos confiesa Antonio Bolinses. Narcisistas, no. Bueno, Antonio, vamos a seguir avanzando. Tú eres autor de varios libros. Uno de ellos es El síndrome de las supermujeres. ¿Por qué tú crees que las mujeres con éxito tienen más dificultades a la hora de encontrar amor o de enamorarse? Pues precisamente por esto, porque el sexismo residual, pero aún presente, y que está más interiorizado en los hombres de lo que nosotros mismos creemos y podemos revertir, ha hecho que el modelo de enamoramiento predominante aún sea un enamoramiento asimétrico, en el que es más fácil que la mujer se enamore de un hombre al que admira, que no que el hombre se enamore de una mujer
a la que admira. Porque el enamoramiento admirativo de la mujer está condicionado desde hace 100.000 años, porque el hombre era el poderoso y la mujer se sentía protegida o subordinada. Por tanto, actualmente, ese modelo de enamoramiento admirativo permite la diferencia de una generación de mujeres que puede enamorarse de hombres de una generación mayor. Por eso se acepta perfectamente que el hombre tenga 10 o 15 años más que la mujer, y si ese hombre es... Y la mujer no, la mujer, precisamente porque asociamos la belleza a la edad, claro, y a la salud, y es cierto que a determinados rasgos faciales. Por tanto, un hombre aparentemente seguro y maduro enamora a las mujeres más jóvenes. En cambio, una mujer aparentemente segura y madura tiene un doble problema. Primero, la presión social, que ya le dice que si vas con un hombre más joven, ese hombre te dejará. Segundo, las propias mujeres se lo hacen ver a la mujer, y los amigos del hombre también se lo hacen ver al hombre, algunos de manera cruenta, y le dicen, oye, tú lo que tendrías que salir es con la hija de tu mujer, no con tu mujer. Claro. Y las amigas de la mujer le dicen, oye, ¿no ves que te dejará por otra más joven? Por tanto, hay una presión social, pero más importante aún, Antonia Pilar, que la presión social es los propios condicionamientos de la mujer. Porque la mujer se sigue enamorando admirativamente, aunque sea una supermujer. Pero ¿qué le ocurre? Que casi es una supermujer, encuentra pocos hombres admirables, porque ella ya es admirable. Y por otro lado, los hombres que no son superhombres, entendiendo por el equivalente a la supermujer, que es una mujer autorrealizada, madura, con estudios, con autonomía económica, y que como consecuencia, y con atractivo fijo, como consecuencia de tantas virtudes, le dificulta encontrar hombres adecuados por esa doble vía, porque el hombre, un porcentaje no se atreve y otro porcentaje a ellas no les gustan. Con lo cual, el hombre de éxito tiene un premio amoroso y la mujer de éxito tiene un castigo amoroso. Esa es la paradoja. Bueno, ya vamos a dejar este tema porque si no nos pasa el tiempo volando y yo tengo muchas preguntas, incluso algunos de personas que me han hecho que no me gustaría dejarlas. Correcto. Ya sé que Antonio Boninches tiene mucho por decir, pero es que el tiempo corre. Correcto. Vamos a ver, es difícil, esto es una pregunta que me han hecho a través de Facebook a nivel de mensaje. Es difícil, Antonio, te pido brevedad, por favor, ser auténtico en este mundo tan caótico que vivimos en la actualidad. Pues sí, porque estamos condicionados, como decíamos antes, por lo político, por lo políticamente correcto, e intentamos nadar y guardar la ropa. La autenticidad solo se consigue desde la madurez suficiente. Es difícil ser auténtico porque es difícil ser maduro. No hay que confundir autenticidad con espontaneidad. Espontáneo puede serlo todo el mundo, y cuanto menos educado está, más espontáneo es. Pero ser auténtico implica conciliar las propias contradicciones y responder desde la mejor parte de ti mismo. Y eso no es fácil. No, no es fácil. Dicen que la seducción es innata de la propia persona. Y dicen también que existe el arte de seducir. Hay gente que solo seduce, pero no llega a más, quizá porque la realidad estropea esta maniobra seductiva, Antonio. Buena reflexión. A ver, uno de mis libros más conocidos es precisamente El arte de enamorar, donde digo que el arte de enamorar es el arte de mejorar,
cuanto mejor estamos, transmitimos una energía positiva que si además hay una atracción física puede generar enamoramientos. Y si no hay atracción física, genera buen rollo comunicativo y amistad. Por tanto, otra cosa es que deberíamos diferenciar enamorar de seducir. Seducir ya implica estrategias intencionales, finalistas, y en cambio yo digo que la mejor manera de enamorar no solo es mejorar, sino que desde esa mejoría lo mejor que puedes hacer para enamorar es no intentarlo. No intentarlo. No intentarlo, sino manifestarte de manera natural, buen rollo y de manera positiva. Y entonces te conviertes en un foco de atracción positiva. Vamos a ver, la infancia, esto es otra pregunta que me han hecho. La infancia es una de las etapas que nos marca definitivamente. A través de ella adquirimos valores positivos, pero también destructivos. ¿Cómo hay que luchar para superar esos traumas negativos de la infancia? ¿Qué herramientas podemos tener a nuestro alcance, Antonio? Pues lo ideal sería la aceptación superadora de lo que nos ha pasado y el apoyo psicológico. Ya decía Freud que el niño es el padre del hombre. Es una metáfora perfecta que enfatiza hasta qué punto es determinante la infancia para explicar cómo somos de adultos. Ahora bien, evidentemente, sin contradecir para mí al que sigue siendo el gran maestro de la psicología, y aunque es cierto que, como decía Freud, el niño es el padre del hombre, yo añado que a partir de cierta edad el hombre puede ser padre de sí mismo. Luego todos nos podemos mejorar por aceptación superadora y cuando hay traumas importantes necesitamos un trabajo psicológico y eso es mejor hacerlo, aunque también podemos hacerlo de manera autónoma. Es mejor tener un apoyo psicológico o una psicoterapia, depende de la gravedad de las cosas que debamos asimilar. Bien, ahora hablaremos de otro tema un poquito que por desgracia está muy en boga en estos últimos años, el acoso escolar, el bullying. Es una lacra actual muy dañina, pero el acoso, Antonio, vamos a ver, ha existido siempre. ¿Qué ocurre en la actualidad para que incluso haya adolescentes que se quiten la vida debido a este acoso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que el acoso es la punta del iceberg. O sea, eh, las, por desgracia, noticias luctuosas de adolescentes que se suicidan es la suma de tres factores. Una sociedad muy competitiva que te dice que si no eres el mejor, tu vida no tendrá sentido. Segundo, poca resistencia a la frustración de generaciones que no han desarrollado una cultura del esfuerzo. Entonces, claro, si yo no tengo resistencia a la frustración, se ríen de mí porque tengo determinado defecto físico o estado de inhibición psicológica, entonces la persona se suicida, no porque no quiera vivir, sino porque no quiere sufrir y porque no tiene la capacidad de gestionar adecuadamente una sociedad que le es adversa y que le hace sentirse inferior. Por tanto, la suma de la poca resistencia a la frustración, una sociedad excesivamente competitiva y un modelo de relaciones interpersonales ansiógeno crean las condiciones óptimas para que este problema esté en fase creciente y está muy bien que lo saques, Antonia Pilar, porque o creamos una sociedad donde se revalorice el esfuerzo, donde la educación no sea solo ponérselo todo fácil a los hijos, sino prepararles para una sociedad en la que la cultura del esfuerzo es determinante
para progresar y gestionar bien una realidad que nunca será tan óptima como nosotros desearíamos, o realmente cada vez habrán más sociopatías de todo tipo. Antonio, ¿tú crees que esto es muy triste lo que ahora voy a decir, pero ¿tú crees sinceramente que deberíamos aprender a vivir con el sufrimiento? Porque siempre nos inculcan buscar la felicidad, ser felices, el positivismo, pero ¿alguien nos enseña a convivir con el sufrimiento? Porque forma parte de la vida, el Claro, sufrimiento. mira, Confucio decía que solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Ser feliz en los momentos dulces de la vida, para eso servimos todos. Pero Claro, evidentemente no hay que ir a buscar el sufrimiento, pero el sufrimiento nos llega claro. en forma de problema amoroso, laboral, familiar, amical. Y entonces, precisamente mi modelo terapéutico, la terapia vital, y por eso le puse ese nombre, lo que enfatiza es que en la vida los buenos momentos son para disfrutar y los malos para aprender. Los malos momentos no hay que irlos a buscar para madurar, sino que uno madura porque cuando le llega un mal momento lo gestiona bien. A esa forma de gestionar bien el mal momento yo le puse por nombre sufrimiento productivo, que es aquella manera de sufrir que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Por tanto, lo que nos ayuda no es el sufrimiento, sino la lección positiva que sacamos del mal momento. ¿Tú crees que el no saber gestionar este sufrimiento nos puede conllevar a sufrir enfermedades, no solo mentales, sino también psíquicas y físicas? ¿El sufrimiento es un empuje a la enfermedad o no? Sí, a ver, no es que lo crean yo, es que está demostrado científicamente. O sea, cada vez el número de trastornos psicosomáticos es mayor, ¿eh? La psoriasis ya se ha demostrado desde hace muchos años que es consecuencia de un sufrimiento intenso, que se expresa epidérmicamente, ¿eh? Fíjate que el diccionario y la cultura popular es muy gráfica, muy intuitiva, pero expresa una gran sabiduría. Cuando alguien se molesta por algo, ¿qué le decimos? Este tiene la piel muy fina. Claro, por la piel muy fina quiere decir que aguantamos poco. Bueno, pues si aguantamos poco, la piel ya no es fina. Precisamente porque es muy fina se vuelve rugosa. Ahí tienes una somatización de las más frecuentes, la psoriasis. Es cierto, la teoría de Hammer incluso es que el cáncer es una consecuencia de sufrimientos mal asimilados. Que hay una interacción entre lo psíquico y lo somático es evidente. Ya Freud hablaba de eso hace 100 años. Muy bien. Has hecho una respuesta fabulosa porque yo creo que esta respuesta la va a comentar muchísima gente, ¿eh? Muchísima. Gracias, Antonio, porque eres un libro. Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, vivimos en una sociedad que siempre exigimos libertad, pero la libertad está a un paso del libertinaje. También siempre se ha dicho. Lo hemos dado este paso, Antonio. Hemos pasado de ser una sociedad que clamaba libertad a ser una sociedad libertina. Pues mira, precisamente es un tema que me ocupa y me preocupa. De hecho, uno de mis últimos aforismos, que por cierto ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, digo precisamente que la libertad consiste en que las prohibiciones te las pongas tú. La libertad no es hacer todo lo que quieres, sino hacer lo que es correcto de aquello que quieres. Por eso, ser libre no es hacer todo. Ser libre es prohibirte cosas y decidir qué cosas te prohíbes.
¿Y qué cosas te has de prohibir? Aquellas cosas que si tú las haces perjudican a los demás. Evidentemente, en una sociedad inmadura, eso no lo tenemos en cuenta. Y como somos excesivamente egoístas y excesivamente inmaduros, pues hacemos lo que nuestro niño interno le apetece sin pensar la repercusión que tienen los demás. A ver, por suerte, ya Immanuel Kant, en su imperativo categórico, nos dio una fórmula fácil de seguir y de observar, pero que requiere eso, la capacidad de autocontrol. ¿Qué decía Kant? Sí, en su imperativo categórico, actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Dicho de una manera más llana, aquello que tú veas que si tú lo haces y lo hiciera todo el mundo, sería bueno para la sociedad, lo puedes hacer. Aquello que tú haces, si lo hiciera todo el mundo, sería malo para la sociedad, sí, pues no lo puedes hacer. No, claro. Antonio, estamos también viviendo en una sociedad donde la autoridad, por desgracia, digo por desgracia, cuidado, porque según qué tipo de autoridad a veces es necesaria, se ha perdido por completo en las escuelas, en los ámbitos familiares, en todas partes. ¿Tú estás a favor del cachete? El tema es que entendemos por castigo, claro. A ver, educar es dar afecto y poner límites. Por ejemplo, el castigo físico actualmente está muy denostado. Si un profesor pegara una bofetada a un alumno, lo experimentarías y lo echarías. Pero yo me acuerdo que en mi infancia el profesor me hacía poner la mano así y me pegaba con un palmetazo. No soy partidario del castigo físico, pero el problema es que hemos sustituido el castigo físico por castigo psicológico. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Es mejor que yo le pegue un cachete a mi hijo de manera controlada y cuando él se lo merece, no porque yo estoy de mal humor o que porque yo me prohíbo a mí mismo pegarle un cachete, entonces lo sujeto y lo inmovilizo o lo encierro en la habitación para que no salga, en fin. Educar es muy difícil. Es el gran reto de nuestra sociedad. No soy partidario del castigo físico, pero evidentemente hemos de poner límites al principio de placer, porque convivir implica limitarse cosas que no perjudiquen a los demás. Y ahí es donde, repito, el gran reto es dar el afecto suficiente, pero también poner límites sobre la base de que nuestra libertad acaba cuando su ejercicio perjudica la libertad ajena. En estos momentos yo tengo profesores que vienen a trabajar cómo gestionar las agresiones físicas de los niños, porque los niños están pegando a los profesores. Y fíjate, y son niños que quizá nunca han recibido una bofetada o el típico cachete por parte de los padres o de los maestros. Y ellos sí pegan a los demás, porque vivimos quizá en una sociedad violenta. El otro día una madre, estaba yo en el supermercado y un niño de 5 o 6 años estaba tocando todo lo que estaba en las estanterías y la madre lo cogió de los dos brazos, lo inmovilizó y le dijo, esto no lo puedes hacer. ¿Sabes qué le contestó el niño? Es que no me puedo aguantar. Ese es el problema. Bueno, ahí la madre le estaba poniendo un límite. Y evidentemente se supone que este niño en ese momento, su madre no le estaba
pegando, pero le estaba informando, llamándole la atención e inmovilizándolo delante de ella y enfrente y haciéndole ver que determinadas cosas no se pueden hacer. Claro, esto requiere más esfuerzo que mirar hacia otro lado y dejar que el niño lo toque todo. Pero el niño que todo lo toca sin que nadie lo reprima, tiene una percepción de omnipotencia que le va a perjudicar en la fase adulta, porque entonces llegará un momento en que ya no podrá tocarlo todo y ahí tendrá un problema. Antonio, ¿tú en estos momentos estás preparando un nuevo libro o alguna cosa? ¿Tienes entre manos? Sí, estoy Sí, preparando un libro precisamente sobre el problema del sufrimiento amoroso de las personas que han sido dejadas por sus parejas. muy bien. Ya muy rápidamente, porque ya vamos a finalizar. ¿Tú tienes todavía consulta psicológica en activo? Sí, tengo colaboradores, pero sigo atendiendo. Es la ventaja que tenemos los ancianos autónomos, que como nos dedicamos a las cosas que nos gustan, si además esas cosas son buenas para la sociedad, pues nos mantenemos activos. Y ojalá, mientras no me deteriore, pues pueda seguir activo unos años más. Yo creo que sí, Antonio, porque vitalidad, ¿eh? Vitalidad. Gracias. ¿Qué tipo de personas acuden más a tu consulta? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, Las mujeres. y la mayoría de hombres que vienen es por indicación de su pareja o cuando su pareja les ha dejado. También te diré que por suerte, desde que escribí mi libro Peter Pan puede crecer, donde hablo de la inmadurez masculina, igual 200 hombres han venido por iniciativa propia porque se han dado cuenta que han de revisar actitudes, prejuicios y apriorismos. En definitiva, el problema de nuestra sociedad es que las mujeres habéis evolucionado tanto que estáis decepcionadas porque no encontráis hombres adecuados. Y el problema de los hombres es que precisamente esa evolución femenina hace que el hombre como colectivo esté desorientado. El hombre sabe que la mujer de hoy ya no acepta el modelo sexista de ayer, pero todavía no hemos creado un nuevo modelo más simétrico, más participativo, más desde la condición de persona hombre y persona mujer, que es lo que estamos intentando favorecer desde la psicología humanista y yo particularmente desde la terapia vital. ¿Cómo comparto tu razonamiento? Lo comparto al 100% porque es que estoy completamente de acuerdo. Antes de finalizar, pero ya rápido, Antonio? Porque ya casi nos pasamos. Para ti, cada día que pasa, ¿qué es? ¿Un día menos o un día más? Bueno, un día vivido Bien, que evidentemente me acerca al dejar de vivir, pero a la vez en uno de mis aforismos digo que la vida tiene sentido porque tiene final. Pero mientras vivimos hemos de llenar esa vida de un proyecto de vida realizador. La felicidad no es más que la suma de realización personal y de amor armónico, y eso lo facilitamos madurando como personas. muy bien, Antonio Bolinches. Ha sido un placer, como siempre, escucharte, que aceptes pasar por este espacio mío, que es muy sencillo, pero que tiene muchas visualizaciones y mucha gente lo ve. Y para mí esto es, bueno, es el fruto que recojo, ¿no?, de este trabajo. Gracias por... Yo te llamaré de aquí un tiempo para que vuelvas a pasar, a ver si ¿De a ver si acuerdo? este libro tuyo que tú vas fomentando se va un poquito. Cobrando forma. Exactamente, iremos hablando, te convocaré de aquí un tiempo para que vuelvas a pasar por aquí, porque es un gustazo hablar contigo, Antonio, de verdad. Y bueno, y como siempre, desearte lo mejor en todos los sentidos. Yo me voy a despedir de los seguidores, les espero la próxima semana, ya saben que Antonia Pilar Villascusa desde la ciudad condal cada semana intenta
llevarles un invitado para que ustedes disfruten de él y, bueno, y interactúen, pregunten y lo que sea, que de eso se trata. Gracias, gracias Antonio, un abrazo, nos seguimos en Gracias. contacto, cuídate Hasta la próxima, y hasta la Antonia próxima. Pilar, y los seguidores tuyos. Un fuerte Gracias, abrazo para todos. gracias Antonio, adiós.